Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos al Impact Hub Ciudad de México. Mi nombre es Mario Romero y soy el director de aquí de este espacio. Es un gusto recibirles en este primer evento de Impact Days en su edición 2025, el cual es una iniciativa generada desde Promotora Social México, desde Impact Ventures y en colaboración con Impact Hub Ciudad de México, justo para crear estos espacios de conversación, de encuentro, de análisis, ¿no?, sobre qué es lo que está pasando en el ecosistema de impacto en nuestro país, en el mundo también, y cómo podemos seguir reforzando lo que se está haciendo bien, cómo podemos seguir mejorando lo que necesitamos mejorar y cómo podemos seguir creando oportunidades para todas aquellas personas que están buscando impulsar un país, un mundo mejor a través de sus soluciones, a través del emprendimiento. Es un ejercicio en donde los principales actores del ecosistema de emprendimiento y de empresas de impacto se encuentran: fondos de inversión, agencias de cooperación, expertos, organizaciones de la sociedad civil, así como también incubadoras, aceleradoras, todos para poder generar estas conversaciones, este diálogo, que para nosotros es relevante siempre hacer estos ejercicios de reflexión y sobre todo acercarnos a otras organizaciones, otras personas y mostrar pues todo el potencial que tiene el ecosistema de impacto en nuestro país. Para eso el día de hoy tenemos un panel de lujo sobre justo el rol de la diplomacia en el emprendimiento, ¿no? Y esto lo construimos como parte de esta agenda de decir, oye, si estamos hablando de oportunidades, si estamos hablando de apoyos, si estamos hablando de dónde podemos fortalecer el ecosistema, pues también hemos visto y hemos conocido y trabajado con estas entidades, estas instituciones, como son las embajadas, en diferentes programas y proyectos. Y a veces pensamos que las embajadas solo se encargan de evitar que haya guerras, ¿no?, o de asegurar que las visitas protocolarias salgan muy bien, pero la verdad es que tienen un rol más profundo y particularmente el día de hoy vamos a conocer cómo estas instituciones, las embajadas, apoyan el rol del emprendimiento, particularmente en México. Y para eso quisiera invitar a María del Carmen Morales Menéndez, quien es la asesora de Comercio y Sustentabilidad de la Embajada de Suecia en México, que nos va a acompañar. Ella es economista con experiencia en gestión de proyectos internacionales en salud, energías renovables y diplomacia digital, y lidera el Premio Nacional Juvenil del Agua y promueve el comercio sostenible entre Suecia y México. Bienvenida, Mari Carmen, de parte de la Embajada de Suecia. También quisiera invitar a Alejandra Trasloceros Reyes, quien es gerente del proyecto de Climate Skills del British Council del Reino Unido. Es especialista en educación climática, cooperación internacional y liderazgo juvenil y tiene una sólida trayectoria en programas de emprendimiento social y participación ciudadana en América Latina. Y por último, quisiera invitar a Immanuel Brandt, asesor de cooperación internacional y clima en la Embajada de Alemania en México, representante de iniciativas de cooperación en temas de sostenibilidad, cambio climático y desarrollo bilateral. Muchas gracias, bienvenidos a todos y vamos a dar pie a este panel. Aquí tengo mi acordeón, por eso estoy viendo el celular. Pero justo como les decía, a veces pensamos que las embajadas tienen solo este rol de mantener como relaciones a muy alto nivel con los países donde están representados. A lo mejor pues, las embajadas principalmente están en las ciudades capitales, ¿no?, de los otros países, pero
Desde la experiencia que hemos tenido colaborando con ustedes, sabemos que su trabajo va mucho más allá, particularmente el de cada uno de estos. Entonces me gustaría preguntarles en ese sentido, ¿cuáles son estos proyectos que están trabajando cada una de sus embajadas relacionadas con temas de soluciones a problemáticas sociales, a problemáticas medioambientales? ¿Desde dónde viene este impulso de cada una de sus embajadas? Hola Mario, muchas gracias, buenos días. Sí, desde la Embajada de Suecia tenemos el Premio Juvenil del Agua, que es como el Premio Nobel del Agua, y lo impulsamos desde hace más de 20 años. Sí, hace 2 años nuestro socio estratégico lo hacemos junto con la UNAM, y sí se ha visto como un cambio, como han subido los números de las convocatorias cada año. Este año recibimos como más de 480. Y bueno, se trata de una convocatoria para talentos mexicanos de 15 a 20 años y bueno, para que encuentren soluciones sostenibles relacionadas con el agua. El premio es irse a Estocolmo durante la Semana del Agua para competir ahí internacionalmente, y van como más de 30 países. Sí, prácticamente ese es el premio. Nos apoyan las empresas también, y también, o sea, viene desde el gobierno de Suecia. Oye, y entonces este premio desde la Embajada de Suecia es en 30 países, no es exclusivo para México. No es exclusivo para México. México lo apoya la Embajada de Suecia, pero también en otros países es apoyado por otras instituciones. Sí. Padrísimo, el Premio Nobel del Agua, impulsado por la Embajada de Suecia en México y con muchos jóvenes. Ahorita nos platicas cómo han visto todos estos proyectos de los jóvenes mexicanos, ¿no? Y su nivel competitivo, que te ha tocado visitarlos hasta allá, ¿no? Hasta en la Semana del Agua. Sí, sí. No, es un premio precioso, o sea, la verdad es que le cambia la vida a los jóvenes. Ahorita les doy también más ejemplos de jóvenes que han ido a representar, y de verdad que es un cambio. Perfecto, muchas gracias, Mari Carmen. Alejandra, ¿qué nos puedes decir de los proyectos en relación a soluciones medioambientales, sociales, que tiene el British Council aquí en México? Pues bueno, antes que nada quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Sé que fue una mañana muy complicada en el tránsito y en el transporte público, así que se los agradecemos mucho. También es un gusto estar de nuevo en Impact Hub, donde ya había estado 2 veces porque siempre producen eventos como de punta de lanza. Y bueno, sobre el Consejo Británico, el Consejo Británico es un primo de la Embajada Británica, también financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ¿sí? Y el British Council se dedica a la cooperación cultural, y yo diría que somos expertos en brindar oportunidades, ¿no?, a las personas en el sector educativo, ¿sí?, en el sector cultural. Y una parte muy importante de lo que estamos haciendo es ahorita muy similar a lo que están haciendo aquí mis copanelistas Mari Carmen y Manuel, fomentar habilidades climáticas, ¿sí?, en una especie de caminito donde trabajamos la alfabetización climática, que suena muy cansado, ahorita hablamos de eso, la alfabetización climática seguida por un fondo semilla para fomentar, similar al Premio Nobel del Agua de la Embajada Sueca, fomentar soluciones climáticas, muchas vinculadas al emprendedurismo local, y que cabe destacar otras 3 cosas importantes sobre este premio, ¿no? Sobre este esquema, ¿no? Una de ellas es que trabajamos en Chiapas, entonces el Consejo Británico hace esfuerzos grandes por llevar estas oportunidades fuera de la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México también tiene sus periferias donde se necesitan estas oportunidades. También trabajamos con juventudes, trabajamos con jóvenes de entre 18 a 30 años. Y otra cosa bien importante que destacar es el British Council, por su condición de primo de la Embajada Británica, tiene la gran oportunidad de hacer alianzas público-privadas. Entonces, el programa de habilidades climáticas está cofinanciado de manera muy, muy generosa y con mucho involucramiento por el Banco HSBC.
Excelente. La verdad, súper interesante porque aquí ya también estamos hablando de este rol específico en un territorio. También, digo, coincide con la audiencia de los jóvenes. Ahorita a lo mejor profundizamos un poquito esta visión del apoyo hacia los jóvenes. Pero muy interesante porque ambos, tanto el Premio del Agua como el Climate Skills, ambos tienen participación de la empresa privada, ¿no? Y de empresa privada local, o sea, de Inglaterra y de Suecia, ¿no? Entonces eso también como muy interesante, estos ejercicios que se ven desde cada una de estas organizaciones. Y Manuel, ¿qué proyectos tiene ahí la embajada hacia esta búsqueda de apoyo a soluciones innovadoras? Muy buenos días a todas y todos. Mario, muchísimas gracias por la invitación para participar en este panel y es un gusto compartir panel con ustedes dos y para intercambiar puntos de vista. Como bien dijiste, las embajadas, su visión y su misión es en el mejor de los casos no entrar en una guerra o en una guerra nuclear. Ese es el mayor propósito, pero también, o más bien, fungimos también como representantes de los gobiernos extranjeros en el país que nos alberga y fomentamos muchos proyectos, somos el enlace entre los dos gobiernos y fomentamos, además de temas relacionados muy a la política, a la política per se, como la economía, el protocolo, relaciones políticas, relaciones de agricultura y otros temas. Cada vez más las embajadas se diversifican también, así como se diversifica la cooperación internacional en general, y las embajadas también reconocen que tienen que también actuar en otros campos, por ejemplo, juventudes, en el sector social, en el sector civil. La embajada de Alemania se toma esta tarea muy en serio desde hace, además, muchas décadas, que los colegas de la GIZ están en Alemania. Alemania y México tienen, están en México. Alemania y México tienen una grandísima tradición de cooperación internacional que data desde hace más de 50 años y en temas relacionados también con el desarrollo social, con el desarrollo civil, con el medio ambiente sobre todo y la sostenibilidad, la protección a la biodiversidad, que son los ejes claros de la cooperación México-Alemania. Y que cooperamos sobre todo, por supuesto, con entes públicos, la cooperación tradicional, pero esta cooperación cada vez más se diversifica. Desde 2023, Alemania tiene un concepto que llama política exterior climática. Para ello, el gobierno de Alemania desarrolló todo un programa de acción que también está respaldado por la voluntad política de implementarlo y también por presupuesto. Porque tenemos que decirlo también, las ideas necesitan presupuesto para ser implementadas. Entonces, celebramos esta iniciativa de nuestro gobierno que se implementa desde hace ya casi 3 años. Y una de ellas, o más bien dos muy representativos, son los diálogos climáticos. Quizás alguien ya se ha topado con ese término, que es un diálogo de intercambio, un foro de intercambio internacional político más bien, de alto nivel, donde participan representantes de los sectores público-privados, académico, social. Vamos a tener el 11 de junio un diálogo climático por primera vez con la iniciativa privada mexicana. Nos alberga la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pero también participan muchas otras cámaras y empresas, donde vamos a hablar sobre todo sobre las contribuciones del sector privado mexicano para el alcance de las metas climáticas de México. Y otro proyecto que es el principal para este foro es el proyecto de Juventudes Resilientes, un proyecto que también merece presupuesto público de Alemania. Y se trata de un proyecto de jóvenes, a donde los jóvenes tienen la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado calificador de alto nivel compuesto por Secretarías de Estado de México, Semarnat, Cancillería Sedatu, CENER, es decir, las secretarías que trabajan íntimamente el tema de clima y sostenibilidad, pero también de la academia y de las empresas. Y este concurso se dirige a jóvenes entre 18 y 29 años, lo que marca el Instituto Mexicano de la Juventud. Así que somos todos jóvenes todavía, ¿verdad? Y este concurso ya la realizamos en dos ocasiones.
siempre con más de, en las 2 ocasiones, con más de 100 proyectos que se presentaron, con, por supuesto, eventos de pitch, a donde los jóvenes tienen oportunidad de presentar sus proyectos. Hemos definido, en colaboración con Impact Hub y con GIZ, también categorías específicas para aplicar a este concurso. Rapidísimo, por ejemplo, actividades en el territorio, también educación y sensibilización verde, también innovación, es decir, ¿por qué el proyecto merece ser impulsado y fomentado también por entes internacionales, desde luego? Y este concurso tiene como premio principal la realización de un taller muy intensivo de 4 días que se realiza aquí, en estas instalaciones precisamente, y a donde los jóvenes tendrán sesiones muy intensas sobre cómo ampliar su proyecto, cómo acceder a financiamiento nacional e internacional, con qué entes hacer cooperación estratégica también, manejo de redes sociales, marketing, cómo hacer que el proyecto sea más conocido y algunos otros temas que seguramente en un momento más podré referir, pero son proyectos que han sido muy bien recibidos por parte de la sociedad mexicana. México tiene una enorme y muy activa sociedad civil y claro, a nosotros nos encanta aprovechar también esta enorme sociedad civil y la juventud en particular, creo que es uno de los motores grandes de esta sociedad civil. Claro, muchas gracias por compartir todo este detalle de desde dónde viene esta iniciativa. Creo que es importante y justo era lo que queríamos preguntar ahorita, ¿no? Ya vimos estos proyectos, los premios, los concursos, los programas de desarrollo de estas habilidades, ¿no? De capacidades en los jóvenes, particularmente para estos retos compartidos que tenemos como mundo, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente, que es algo en el cual todos estamos como muy, muy comprometidos, o esperaríamos que todos los países estuvieran muy comprometidos. Pero justo tú lo mencionabas ahorita, Immanuel, ¿no? Que viene desde una política de unos ejes, ¿no? Muy bien definidos y un plan en el cual una acción de todas las que se están haciendo es este programa de Juventudes Resilientes. Pero Alejandra, y desde el British Council, ¿de dónde nace esta parte de las Climate Skills? O sea, ¿por qué decidieron hacer Climate Skills? ¿Por qué en Chiapas? ¿Cuál es ese trasfondo atrás de este programa para poder decir, pues vamos a invertirle? Porque aparte tienen un fondo, que eso no siempre o no es tan común, ¿no? en esto. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Qué gran pregunta, y también me ha encantado como desde ya haber escuchado todas las similitudes entre los 3 proyectos, que son mucho mayores de lo que me imaginé en un principio. Bueno, Climate Skills, bueno, desde la COP26 que fue en Glasgow, recordarán que cada año se celebran distintas COPs, algunas con más claro como impacto y profundidad, cambios en estas políticas que dictan la voluntad política de los gobiernos, etcétera. Surge como un impulso muy fuerte del British Council para trabajar en clima, y eso se conjuga con los más de 90 años del British Council de experiencia trabajando en el desarrollo de habilidades tanto vocacionales, ¿sí? Como lo que llamamos no formales, ¿no? Que son como el desarrollo de habilidades blandas y duras. Y hace poco me referí a este término de alfabetización climática, ¿no? Que suena como de mucha flojera, pero suena como complejito, pero a ver, pensemos, alfabetización climática, cuando alfabetizamos a los niños, les enseñamos el ABC, y esto es similar, les enseñamos a los jóvenes, a las juventudes participantes, a entender a veces, a entender los fenómenos que ya detectan en su entorno, ¿no? Y cambios meteorológicos, de certificación de suelo, estos temas de economía circular y de consumo, y les damos las bases para quizá hablar y entender y enfrentarse a esos retos que ya enfrentan en sus localidades, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene? Entonces viene de ese lado del British Council y de HCBC. HCBC también, como el sector privado, tiene un compromiso importante con las emisiones cero, ¿no? Con como la circularización de su banco, tiene una fuerte área filantrópica, y entonces se combinan estos esfuerzos para llegar a este programa. Y ahora, hablando del fondo,
¿no? Entonces, el programa atiende, o bueno, busca atender, vamos como a 3/4, busca atender en un periodo de 3 años, busca atender a 2,000 juventudes en Chiapas, la gran mayoría en situación de marginación histórica. Entonces, trabajamos mucho en el Istmo, ¿no? En los Altos de Chiapas, ¿no? En Ocosingo, en Palenque, con estos jóvenes para darles esta alfabetización climática, que ya entendimos no es un término tan retador o tan de miedo, ¿sí? Y una vez que pasan por esta capacitación y por este periodo de aprendizaje a través de 2 socios locales, hablando de la robusta sociedad civil que mencionó Immanuel, trabajamos con 2 socios locales, Moshvikil y Ligalab, para llegar a estos jóvenes, para dar la capacitación, y luego abrimos este fondo que menciona Mario. Y este fondo lo que hace es, sujeto a aún más capacitación, los jóvenes pueden postular, les jóvenes, ¿no? Pueden postular a este proyecto para desarrollar un emprendimiento. Y por eso me impacta mucho como las similitudes entre lo que está haciendo la embajada sueca con lo que está haciendo la embajada alemana, con lo que está haciendo el British Council, porque es un esquema muy similar, ¿no? Desarrollamos estas habilidades blandas y duras, no todas técnicas, aunque sí desarrollamos, por ser Chiapas, muchas habilidades en reforestación y en agricultura. Y bueno, y así se desarrollan emprendimientos. Entonces queremos hacer un micro impact hub en San Cristóbal de las Casas. Es difícil hacer un micro impact Ya hub, sé. pero nos pueden invitar y con mucho gusto los asesoramos. Claro. Pero entonces viene desde este compromiso de la COP en Glasgow, porque a veces pensamos y vemos estos grandes encuentros y decimos, ¿y qué sucede? ¿No? ¿Qué pasó después? Bueno, aquí hay una clara consecuencia, ¿no? 2,000 jóvenes que van a ser alfabetizados, climáticamente alfabetizados, en Chiapas, ¿no? Esperando que eso también ayude a una integración pues en los retos que van a venir al futuro, ¿no? Y que no queden más rezagados de lo que está pasando. Pero es una acción muy clara y sobre todo con esta contraparte que es HBC, que dijo, bueno, si el British Council, si el gobierno británico se compromete, pues yo le pongo ahí unas cuantas libras, poquitas libras ahí para 2,000 jóvenes, lo que sea necesario. Muy bien, pues muy interesante. Entonces viene desde esa línea, desde ese compromiso. Y el premio de agua esta semana, no solo el premio, creo que estaría padre también platicar de toda la semana que hacen de agua en Estocolmo y cómo el premio es una parte de todo esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esto? Porque mencionaste hace 2 años, ¿empezaron con el premio aquí? ¿O lleva más años? Hace más de 20 años, pero desde el 2022 tenemos la cooperación con la UNAM. Y desde ahí ya ha crecido muchísimo, despegó, sí. Bueno, el premio del agua, bueno, Suecia está muy comprometida con los valores de sostenibilidad, de equidad, de innovación. Y también para lograr como un cambio, el gobierno de Suecia trabaja mucho en el modelo triple hélice, que es como gobierno, academia y sector privado. El premio del agua tiene todos estos componentes, ¿no? O sea, las empresas nos apoyan económicamente, está la academia de la parte de la UNAM y también los jóvenes pues son estudiantes y también, y bueno, el gobierno pues nosotros lo apoyamos. También estamos como firmemente comprometidos en apoyar como el talento mexicano y crear embajadores climáticos, en este caso del agua. Queremos como que los jóvenes sigan dedicándose a eso, inspirarlos, y la verdad es que sí hemos tenido muy buenos resultados porque te digo que este premio les abre muchas puertas para seguir impulsando sus proyectos. Me preguntabas de la Semana del Agua. Esta Semana del Agua es como un foro muy importante mundialmente. Van delegaciones de todo el mundo a hablar sobre cómo solucionar pues sí, este problema que tenemos ahorita con el agua. Mundialmente en México también se ha escuchado, ¿no? Que hay sequías y pues es un reto, ¿no? Entonces toda la comunidad internacional se une para tratar de encontrar soluciones. Hay foros toda la semana y bueno, el año pasado fuimos una delegación como de 15 mexicanos
con Conagua, fue empresas del sector privado, también fueron medios, para darle cobertura también a las niñas, porque, bueno, no sé si ahorita ya hablo. Bueno. Bueno, las ganadoras del 2024 vienen de una comunidad de Oaxaca, Teotitlán del Valle. Ellas encontraron una solución porque ahí se producen como tejidos tradicionales de Oaxaca y alfombras y bastantes cositas. Entonces, para la producción de estos textiles se contamina el agua con el entintado y ellas desarrollaron un filtro para reutilizar esta agua y como hacer buen uso, como regar orquídeas y así. Entonces, ese fue un proyecto como muy completo porque impactaba a la comunidad, pero también solucionaba el agua y también tenía un compacto de economía circular. Y al representar a México en la Semana del Agua de Estocolmo, ganaron el diploma de excelencia, que fue entregado de las manos de la princesa heredera al trono. Por eso le decimos Premio Nobel del Agua, porque también está involucrada la princesa Victoria. Y bueno, o sea, no sé si hayan visto, salieron en muchos medios y al ser de esta comunidad, pues nunca habían viajado ni siquiera a la Ciudad de México. Entonces, primero las trajimos, o sea, las llevamos a la final nacional, a la Ciudad de México, conocieron la Ciudad de México, las entrenamos. Bueno, durante la final nacional lo hacemos muy parecido a Estocolmo, nos traemos como a los 15 ganadores regionales, más o menos, y les preparamos una agenda con jurado, especializado, como decía Manuel también, o sea, con agua, del gobierno, del sector privado y de la academia, ¿no? También profesores de la UNAM son jurados. Y los entrenamos muy bien para representar a México en Estocolmo, hasta aprendieron inglés, o sea, la UNAM nos dio también cursos de inglés, ya sabían un poco, pero lo perfeccionaron. Y ya todo listo para representar a México y la verdad es que hubo un antes y después con estas chicas. Ya van, Shani, que es una de las ganadoras, va a estudiar en La Paz, y, sí, y Rosa, bueno, está esperando como la solicitud, o sea, la aceptación de la universidad, pero sí. Padrísima esta historia y creo que es uno de justo las razones, el por qué, el apoyo de las embajadas, el involucramiento de estas relaciones exteriores, de los ministerios de relaciones exteriores, es importante para el impulso del emprendimiento, ¿no? El hecho de que estas chicas desde Teotitlán pudieron viajar a este gran foro que es la Semana del Agua en Estocolmo, y más allá del premio, que qué bueno que la reconocieron, que les dieron este premio, este reconocimiento, es pues este acceso y esta exposición, ¿no?, a las grandes mentes que están tratando de resolver esta problemática del agua que vivimos en todos los países, y cómo eso pues te catapulta, ¿no? Sirve justo para pues salir de un contexto que a lo mejor está limitado, con menos oportunidades, a pues el lugar donde todo sucede, la Semana del Agua en Estocolmo, y sin lugar a dudas que ha de ser una gran experiencia. Creo que lo que viene después es lo más importante de esto. Y para mí, y adelantándome un poquito, es parte del valor, ¿no?, de que organizaciones e instituciones como las embajadas, como las agencias de cooperación, participen, impulsen este tipo de soluciones, porque no se trata solo del dinero, no se trata solo del conocimiento, se trata de este alcance y esta exposición a más y mejores oportunidades de las que pueden tener acceso estas personas, ¿no? Aquí en México, de los emprendedores en México, porque México también está en un ecosistema dentro de lo que cabe limitado, comparándolo a otros lugares, a otros países, donde el apoyo, el interés, ¿no?, hasta las mismas políticas son mucho más favorables para que estas soluciones, estas ideas se puedan desarrollar. Entonces, excelente, qué bueno que compartiste la historia de estas chicas. Búsquenlas, ¿no?, las ganadoras de la última edición. ¿Ahorita está abierta la convocatoria o ya cerró? Sí, ya. Sí, ya cerró. De hecho, la semana pasada escogimos, bueno, ya tenemos representantes nacionales, sí,
Son 2 chicos de Jalisco que también una solución muy… Para seguirlos, hay que buscar las noticias, ahí hay que seguir el Premio Nacional del Agua y la Semana del Agua de Estocolmo y pues apoyar a estos talentos mexicanos. Pero ya que estamos en este tema de los impactos y lo que ha generado cada uno de estos proyectos, lo que han visto ustedes, lo que han identificado, y Manuel, en estos proyectos que han impulsado, particularmente el de las juventudes resilientes, ¿cómo has visto estos resultados? Mencionabas hace rato un poco las aplicaciones, el número de aplicaciones, pero ¿cómo ha sido desde tu perspectiva este impacto y estos resultados que ha tenido el programa? El programa perteneciente y además equipado con estos recursos de la política climática, nos demanda ser muy claros y muy precisos en todo el proceso y sobre todo muy transparentes, por supuesto. Es dinero público, entonces se tiene que transparentar cada centavo que se gasta. Y debo decir, es un enorme trabajo realizar y redactar las bases de la convocatoria. Es un enorme trabajo redactar los criterios. Considero que hicimos junto con los compañeros de GIZ muy bien ese trabajo, las bases, los criterios, que tengan una visión multifacética, que tengan la visión y la conexión de medio ambiente, sector social, género, por supuesto, también, y otros aspectos. Y yo creo que también, debido a esta claridad en la convocatoria, también muchos jóvenes se sienten animados a participar. Entonces, en la primera edición tuvimos 113 aplicaciones, en la segunda creo que fueron 109, es decir, estamos alcanzando al sector juvenil de México en materia de resiliencia climática. Nos llegaron propuestas de todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, y pudimos, gracias también a que contamos con presupuesto, pues elegir incluso proyectos de diferentes partes de México, que venían de Sinaloa, Sonora, hasta los que venían de Guerrero, Chiapas y Campeche. Creo que fue el más lejano que ha llegado hasta ahorita en el sur. Y son proyectos muy innovadores, muy ambiciosos, pero son proyectos que cumplen, por ejemplo, con estos criterios de SMART, que sí son tangibles, son medibles, son alcanzables, son realísticos, no son sueños, aunque también el sueño nos impulsa, o los sueños nos impulsan, pero no son sueños, sino son proyectos que se realizan con un plan de trabajo concreto. Esto tiene obviamente como consecuencia que quienes llegan a la Ciudad de México para presentar en este concurso su proyecto ante este jurado, compuesto por diferentes sectores, incluso con el backup, por ejemplo, del embajador de Alemania, quien ha estado al tanto del seguimiento, tienen justamente esa oportunidad de no solamente participar en el evento de pitch, aunque no salgan como el proyecto ganador dentro de los 4 u 8 mejores, dependiendo, pero tienen la oportunidad ya de crear sus redes. Les damos el espacio, les abrimos el foro, el espacio para que ellos crean sus propias redes. Y algo bueno, o más bien un punto muy positivo, es que se les ha podido dar seguimiento. Incluso tenemos ejemplos a donde un proyecto de la Selva Lacandona que se dedica al biomonitoreo de flora y fauna en esa parte de México ha ganado nuestro concurso y luego ha ganado el concurso de los Estados Unidos. Entonces, y nos lo informan, oigan, tenemos estos chavos que ganaron su concurso, ahora ganaron el nuestro. O ustedes mismos que dan seguimiento a estos chicos. Entonces, lo más importante es aquí darle seguimiento, que no quede en letra muerta, que no termine, en el mejor de los casos, por cada proyecto en este taller intensivo, sino que posteriormente se crean estas redes estratégicas. Nosotros como embajada, por ejemplo, también proporcionamos información, además información muy, muy precisa para la convocatoria de otros programas que tenemos, en materia de ciencias, en materia de intercambio estudiantil, en materia de movilidad. Y también hacemos como esta labor de interconexión incluso con autoridades y actores importantes locales de donde son ellos. Por ejemplo, un proyecto me pareció en su momento muy interesante,
de Sinaloa. Sinaloa, un estado que tiene una gran parte de su economía en la pesca. Se dedican estos chicos a hacer material de empacamiento, de envoltura, de empaque, perdón, a través de la piel del pescado, o del pez, pues. Sí. Entonces nos parece impresionante. Y supimos que también hay ya muy buenas redes, no gracias al concurso, pero el concurso dio su granito de arena, que estos chicos ya están en estrecha colaboración con empresas de la región incluso, o con el sector gubernamental, por supuesto, que fomenta ese tipo de emprendimientos, que además tiene un gran valor agregado para todos, ¿no? Entonces, lo más importante de estos proyectos de estos proyectos que emprende una embajada es sin duda el seguimiento y sobre todo la contribución a que se creen redes, para finalmente o para posteriormente tener más impacto. Claro, no, muchas gracias. Y esos ejemplos súper interesantes, del chico de Sinaloa, pues sin lugar a dudas es una solución muy, muy importante. Y el alcance, creo que es un punto de lo que yo he escuchado, y ahorita Alejandra nos contará los resultados de esta descentralización de las oportunidades, y creo que eso se logra también por la visión que tienen las mismas embajadas, ¿no? Oaxaca, Jalisco, ¿no? Chiapas, Campeche, Sinaloa, Sonora. Cómo esta búsqueda de talento va más allá de decir, bueno, lo que está cerca de mí, vamos a buscarlo un poco más allá, y encontramos, ¿no?, estos proyectos capaces de ganar, ¿no?, ser reconocidos internacionalmente, tener estas soluciones innovadoras con el tema de la piel de pescado para los empaques y las envolturas. ¿Qué hemos encontrado en Chiapas? ¿Cuáles han sido esos resultados de la alfabetización climática? Creo que es de veras fantástico escuchar cómo hay talento juvenil en todas partes del país y cómo el talento juvenil se adapta a sus condiciones locales, ¿no? Entonces, si es en Sinaloa con pesca, si es en Oaxaca, pues a las artesanías. Y bueno, hablando de Chiapas, pues hemos tenido como varios así también casos como de particularmente destacados de intervenciones e innovaciones juveniles. Entonces, uno de mis favoritos es, trabajamos con una cooperativa que se llama Suelo Vivo, ¿sí?, que trabajó con 70 mujeres para enseñarlas a prevenir la desertificación del suelo, que es un problema que ocurre a pequeña escala a lo largo y ancho del país, de Tijuana a Cancún, como dice Manuel, ¿sí? Y aparte, trabajando con ellas trabajaron en una reforestación urbana en Tuxtla, y donde lograron plantar 100 árboles a través de un método japonés cuyo nombre se me olvida, pero es... ¿Mande? ¿Lo sabes? Es como mi... Bueno, luego lo recuerdo. También trabajamos con un proyecto de reforestación de plántulas, que es como una etapa en la reforestación, también en la selva lacandona. Hemos trabajado con un grupo de emprendedoras, no tan avanzadas como las de Oaxaca, pero estamos ahora sí que echándole toda la carne al asador, que quieren desarrollar una alternativa a la pintura basada en nopal. Obviamente vienen del Politécnico Nacional de Chiapas. Y bueno, así como estos hay varios casos, muchísimos de los casos, muchísimos como pequeños proyectos orientados hacia la reforestación, hacia la desertificación, hacia como la modificación de cambio de ¿cómo se dice?, de prácticas agrícolas. Y se me olvidó mencionar, pero este julio vamos a celebrar un climatón que va a ser el primero en Chiapas, y ese climatón va a tener 3 categorías, ¿no? Agua, diseño urbano y climáticamente inteligente, y protección de ecosistemas, ¿no? También que es como un tema muy alineado en todo lo que hemos venido platicando. Y de ahí buscamos seleccionar a 15 jóvenes, también en paneles gubernamentales, trabajando de la mano con el aliado gubernamental,
Y bueno, aquí como cierro esta intervención diciendo que el subtítulo de Climate Skills México es Semillas para la Transición, ¿no? Y es muy agradable ver que tanto la cooperación sueca como la cooperación alemana estamos todos trabajando para sembrar como pequeñas semillas de la transición en proyectos que atienden sus problemáticas locales y que, o sea, cabe subrayarse, todo muy centrado alrededor del emprendimiento, tanto el emprendimiento social como eventualmente el lucrativo, ¿no? Tipo empresa social. Sí, justo. Y gracias por compartir estos esfuerzos también ahí en Chiapas. Esperemos que a lo mejor los ganadores del Climathon en Águalo el próximo año participen en el Premio Nacional del Agua. Ya se los pueden compartir. Y creo que es importante en estos esfuerzos, como un poquito mencionabas, Manuel, esta parte en la cual el seguimiento de los participantes, el seguimiento de los proyectos, el acercarlos a otras oportunidades o ver cómo van creciendo, esta parte de que los que participaron con ustedes ahora participaron con la Embajada de Estados Unidos, sin lugar a dudas lo mismo ha pasado con los ganadores del Premio del Agua, y sin lugar a dudas eso va a pasar con las participantes de Climate Skills, de poder hacer estas conexiones y poder asegurar que tengan esta ruta de crecimiento, ¿no? Con los diferentes apoyos, desde el conocimiento, desde las vinculaciones, desde la exposición o desde el apoyo económico que se pueda tener, ¿no? Para ir cerrando un poquito el panel, quisiera que me pudieran platicar, a lo mejor empezamos contigo, Mari Carmen, este panorama que ustedes han visto con estos esfuerzos sobre los retos, ¿no? Tú mencionaste que aplicaron 420 en su premio, que eso es muy bueno, pero ¿qué retos ves en estas soluciones que encuentras en estos jóvenes, que los tres coinciden con jóvenes que no son de Ciudad de México particularmente, sino vienen de otros lugares? ¿Qué retos hay como para, ¿no?, aumentar ese nivel competitivo, para recibir más apoyo, para lograr una mejora en el tipo de soluciones que encontramos entre los jóvenes? Sí, sí, como dijiste, es más fácil, ¿no?, apoyar a jóvenes que vienen aquí de Ciudad de México porque los partners están acá. Nosotros bueno, hemos tenido experiencia también con ganadores de Sonora, bueno, mencioné Oaxaca, ahorita es Jalisco. Hemos tenido un poco de retos en sí, como darles nosotros el seguimiento. Creemos como que este premio sí es muy de emprendimiento e innovación, pero ya como que va más, ya no somos expertos en emprendimiento, ¿no? Entonces, justo estamos buscando también cooperación como con ustedes, Impact Hub, para que nos ayuden a darle como seguimiento a estos proyectos que la verdad son muy buenos, pero muchos se quedan en la teoría. Eso es como que el reto principal que nosotros tenemos, como que no se queden en la teoría y que se puedan ser implementados, a mayor escala. Entiendo que los niños de Sonora, que ganaron en 2023, ellos también tuvieron mucho éxito en Estocolmo, tenían también, es que los premios son muy, o sea, los proyectos son muy técnicos, la verdad es que tienen un nivel así como que a veces yo ni entiendo como toda la teoría, pero encontraron como una solución también para la industria del camarón, porque ahí también se come mucho camarón para filtrar todo lo que hay en el agua de los microplásticos y que sea como de mayor calidad. Y ellos ya como desde el sector privado los conectamos, también tratamos de conectarlos con empresas allá para que les den un seguimiento. Y la verdad es que también son muy jóvenes, ¿no?, porque son de 15 a 20, entonces apenas están acabando la prepa y tienen como también un estudio por delante, pero muchos sí se dedican a estudiar ingenierías o medio ambiente. Y sí, ese es como el mayor reto, ¿no?, como darle seguimiento y implementar realmente los proyectos, pero sí estamos trabajando en ello. Claro, como son proyectos estudiantiles de jóvenes, a veces se queda en el papel, no se lleva a la acción, y es un reto importante porque pues obviamente la cultura mexicana educativa es estudia, ten una carrera y
y aunque ganes premios, tú gradúate, ¿no? Entonces es interesante ese reto que te ha tocado observar, particularmente en esta parte del premio El Agua. Alejandra, ¿qué reto has visto para asegurar alcanzar todo el potencial de los jóvenes? Bueno, uno de los ejes más importantes del programa, como mencioné al principio, era trabajar con juventudes en situaciones de marginación, ¿no? Entonces, eso ha implicado muchas cosas, ¿no? Ha implicado, por ejemplo, que, y tenemos socios como muy sensibles a ese tipo de situaciones, pero, por ejemplo, trabajamos con jóvenes bilingües, ¿no? Bilingües o hasta trilingües, que hablan, por ejemplo, celtal, inglés y español en ese orden, ¿no? Por patrones migratorios. Hemos trabajado con jóvenes también que tienen que pasar al taller y luego bajar a San Cristóbal, la sede de nuestro aliado, y bajar a trabajar de meseros o trabajar en la industria de servicio, ¿no? También hemos trabajado con jóvenes que se topan frecuentemente, algunos que se dedican a hacer guardabosques de tiempo completo, que se topan con casi como si el financiamiento fuera una llave, y entonces la llave se abre y se cierra, se abre y se cierra, ¿no? Y entonces ya hay ciertos, ¿cuál es la palabra? Como cierta como incertidumbre al acercarse de nuevo a cooperación internacional, sabiendo que la llave se abre y se cierra, ¿no? Entonces, al trabajar también hemos tenido que pues tomar en cuenta todas estas realidades, y también, dicho sea de paso, por haber decidido trabajar con jóvenes en situaciones de marginación, a veces hay que complementar habilidades, ¿no? Entonces, les mencionaba este proyecto de las 70 mujeres que trabajaban en el tema de la desertificación. Nos pasó mucho que algunas mujeres nos decían que no tenían el nivel de, ahora sí que de alfabetización normal para llenar encuestas de seguimiento, por ejemplo. Y otra que me marcó, algo que me ha marcado mucho a lo largo de los 2-3 años que hemos trabajado en Chiapas, es llegas a Chiapas, bueno, les comento, yo tengo 29 años, ¿no? Y llego a Chiapas y casi me dicen, bueno, ¿dónde están tus nietos, no? Porque hay muchas mujeres que comienzan su maternidad en la adolescencia, y los hombres también comienzan su paternidad y su vida laboral en Chiapas desde la adolescencia. Entonces hay muchas personas que entienden a esta etapa de la juventud como la adolescencia, ¿no? Es decir, no hay adolescencia y juventud como la entendemos en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, en zonas más urbanas, y eso ha sido complicado porque entonces tenemos que a veces, digamos, por temas de protección integral a menores, ¿no? Restringir la participación de menores de 18 años, a pesar de que en muchos sentidos estos menores de edad pues han enfrentado circunstancias de vida a las que pues yo todavía no me enfrento, ¿no? Como joven. Entonces digo, creo que ha sido muy interesante, y también es muy interesante trabajar en espacios combinados donde hay jóvenes que tienen este conocimiento técnico así como muy choncho como para hacer innovaciones científicas, como también con jóvenes que son igual de brillantes y que pueden hacer este tipo de innovaciones y que tienen toda la pila, pero que quizá no han tenido la vida, las circunstancias, las oportunidades, no les han dado las herramientas para implementarlas. Súper interesante esto que mencionas también de los contextos locales y estas realidades de las juventudes, ¿no? En Europa los jóvenes creo que son hasta los 45 años, ¿no? Algo así, que antes de casarse y tener hijos. Pero súper interesante esta parte también, es decir, como retos hay que entender que no todos los jóvenes están en los mismos contextos, y que a pesar de que hay apoyos, pues es complicado a lo mejor como encontrarlos, o que ellos vean estas oportunidades que son para ellos, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Y Manuel, ¿tú qué nos puedes comentar de estos retos que existen hoy en día para alcanzar el potencial del impulso al emprendimiento en México de los jóvenes, de las soluciones? Desde nuestra perspectiva como misión diplomática extranjera, creo que el principal reto es conocer o reconocer que hay muchísimos Méxicos. Y no estoy hablando nada más del poder adquisitivo de ciertas regiones, sino simplemente del territorio, que es muy, muy diferente en Tlaxcala que en Campeche, que en Chihuahua y que en Baja California Sur. Entonces, nosotros hemos
por ejemplo, hemos considerado la parte económica, sí, porque queremos darle la misma oportunidad a todos. Quienes lleguen del TEC de Monterrey y quienes lleguen de Campeche o de Chiapas con otro contexto, pero no poner enfoque en eso, porque nosotros apoyamos a todos los jóvenes que aplican y que son seleccionados por nuestro comité, los apoyamos por igual. Pero el reto fue aquí, o el reto en este proyecto en particular, fue más que nada ver la diversidad de los proyectos que nos estaban llegando y la diversidad de problemáticas que atendían esos proyectos. Digamos que las realidades de biodiversidad y climáticas en Sinaloa son otros que en Tamaulipas, y son otros en Puebla y en la Ciudad de México. Aquí ayer cayó una lluvia torrencial que se conoce normalmente del Amazonas, y estamos en un centro metropolitano, digamos, de 20 millones de habitantes, y no es un bosque como el Amazonas, sino es una ciudad. Entonces, más bien, el gran reto consiste en reconocer esas diversidades y considerarlas en medida de lo posible, de igual manera para nuestras bases y el desarrollo y el diseño de todo el proyecto. Y luego también un reto es, me uno a mis antecesoras en la palabra, que es el seguimiento, por supuesto. Considero que nos ha salido bien eso, aunque sí es difícil, es mucho trabajo, implica capacidades y recursos humanos, de seguimiento de tiempo sobre todo también, pero nos esforzamos en la medida de lo posible para atender ese reto lo más posible o de la mejor manera posible, y sobre todo pues hacer este gran intento de quedar en comunicación con los jóvenes que participan en este programa, incluso nosotros de manera proactiva avisar a los jóvenes mediante los grupos de WhatsApp, mediante los grupos de correos electrónicos que hemos creado, si hay alguna convocatoria interesante del gobierno de Alemania, incluso de otras instancias, ministerios o el Ministerio de Formación, de Educación, de Ciencia, de Medio Ambiente, de Cooperación, en fin, de las entidades públicas en Alemania que trabajan estos temas, ¿no? Y que tienen convocatorias que pueden ser interesantes para esto. Entonces, sí es un gran reto, lo hemos podido atender afortunadamente, y también el reto de reconocer las diversidades, desprenderse un poco de las realidades socioeconómicas. Son importantes, sí, pero no son las determinantes para estos proyectos, sino reconocer un poco más la diversidad de temáticas. Claro, perfecto. Sí, la verdad es que esta extensión, tanto geográfica como cultural en México, pues siempre genera este tipo de retos, ¿no? De decir, oye, el de tecnológico que está en el norte o el de más comunitario que está en el sur, y cómo llegar a Bueno. No iba a decir nada malo del gobierno ni nada. Aquí está. Gracias. No iba a hablar de la elección judicial, no se preocupe. No, es un reto y es importante, ¿no? Y creo que el esfuerzo que hacen las embajadas y los organismos como el British Council de descentralizar, de buscar, de encontrar y de demostrar que hay talento, ¿no? en toda la distribución del país, que no es este esfuerzo mínimo de decir, pues vámonos aquí a Ciudad de México a las universidades privadas y a ver a quién encontramos, que seguro hablan inglés, ¿no? Que seguro tienen habilidades de presentación, que seguro tienen proyectos. Oye, no, vámonos a buscar al talento y vemos cómo lo apoyamos, a pesar de estas condiciones a lo mejor adversas, ¿no? Que pueden tener, ya sea por el territorio, ¿no? Por la cultura, o por la misma situación en la que viven como jóvenes, ¿no? Yo me voy con este mensaje, ¿no? Me gustan estas oportunidades de jóvenes. A veces pensamos que los jóvenes están perdidos en redes sociales, ¿no? Y que todo el mundo quiere ser influencers y creadores de contenidos. A veces sentimos, yo a veces lo siento, pero estos apoyos, ¿no? La participación de estos jóvenes en programas como los de ustedes, me da mucha esperanza, y saber que sí hay todavía muchos jóvenes que están interesados más allá de
de lo fácil, lo rápido, lo popular, sino a lo complicado, resolver los problemas del agua, ¿no? Trabajar desde el territorio con soluciones climáticas, desarrollarse en habilidades. Me parece una nota muy, muy positiva y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Y antes de que den un mensaje final, quisiera abrir también el micrófono a preguntas del público que tengan sobre los proyectos, sobre el trabajo que hace la Embajada de Alemania, la Embajada de Suecia, el British Consul también, para poder también aprovechar este panel. Y si no, pasamos a mensajes finales. Allá, sí, allá también se querían animar. Recuerden que no hay preguntas tontas, nada, es cuestión de animarse. Adelante. Hola, buenas tardes. Quería hacerles una pregunta dividida en dos. Sin politizar el tema, ¿cómo sienten el apoyo del gobierno para estas iniciativas? Esa sería una. Y la segunda es, ¿quién ha sido su mejor aliado en impulsar estas iniciativas? Sí, las contrapartes locales. Sí, gracias por la pregunta, muy buena. Desde el Premio del Agua trabajamos mucho con gobiernos locales. Los gobiernos locales están súper interesados. Siempre el embajador hace muchas giras comerciales, se reúne con los gobernadores de los estados y siempre comentamos esta iniciativa y están muy abiertos a cooperar, la verdad. O sea, los gobiernos locales son muy buenos aliados. También como mencioné, Conagua tiene un interés muy importante. Bueno, otra vez, insisto con Shani y Rosa, se me olvidó mencionar que estuvieron presentes en la firma del Pacto Nacional por Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad con la presidenta. Entonces, también a nivel federal se muestra un interés, porque pues la verdad es un proyecto muy bonito, o sea, todo el mundo está muy interesado en este proyecto. Entonces, sí hemos visto el apoyo de gobierno en esta iniciativa. Los mejores aliados también, o sea, como mencioné, Conagua y los gobiernos locales. O sea, ahorita con Jalisco estamos viendo cómo quieren cooperar para impulsar también a estos jóvenes que ganaron. Pues digo, no tengo mucho que agregar. También los gobiernos subnacionales han sido, bueno, o en este caso el chiapaneco, ha sido como abierto a colaborar, tanto que, bueno, y sobre todo como instancias muy, muy, muy locales, como un instituto en la ciudad de Tuxtla. Estaban súper interesados en apoyar y era un entusiasmo tan grande que hasta tuvimos que atemperarlo, ¿no? Entonces es un entusiasmo muy grande por participar a nivel ciudad y a nivel estatal, ¿no? A nivel estatal trabajamos mucho con la SEMAN, ¿no? Que SEMAN es la de medio ambiente, ¿no? Con la Dirección de Cambio Climático. O sea, suscribo a cada palabra de lo que dijo. Y en términos de nuestros aliados, y esto nada más se debe a que pues tenemos un enfoque muy particular, distinto en ese sentido al de la cooperación alemana y al de la cooperación sueca, donde sí estamos tratando de como trabajar en una zona muy particular con un grupo muy particular de jóvenes, ¿no? Y entonces en ese sentido, por eso siempre hemos tenido que priorizar y con mucho gusto a aliados locales, ¿no? Es decir, aliados que tengan muy, muy, muy locales, muy arraigados en territorio, que tengan un conocimiento muy profundo no solo del Estado, sino de sus regiones del Estado y de la situación de las personas en esa región del Estado. Y bueno, creo que en ese sentido también como estuvo bien padre este panel porque tuvimos varios como tipos de enfoque, ¿no? O sea, el del British Council, que es un enfoque muy de echemos raíz muy profunda con un grupo muy particular, en un lugar muy particular, y en ese enfoque pues son muy valiosos aliados los implementadores locales, ¿no? Que también cofinanciamos. Y bueno, y voy a decir algo muy cliché, pero pues también unos aliados muy importantes son las propias juventudes que participan, ¿no? Los jóvenes que participan, porque sin ellos no hay proyectos.
Nosotros como Embajada de Alemania, por supuesto, también reconocemos en la actual administración una enorme apertura a la cooperación internacional y al sector privado, incluso también, en este sexenio. Sin embargo, por la misma naturaleza de nuestro proyecto, los aliados importantes en el sector gubernamental han sido instancias federales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde luego, la CONAGUA también, el IMTA, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, una grandísima institución con un grandísimo nivel de experiencia y de técnicos extraordinarios que nos han asesorado también. Instancias como el Instituto Mexicano de la Juventud también han sido fundamentales para nuestra convocatoria, sobre todo por los insumos técnicos que nos dan. Y bueno, por supuesto también la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es nuestra contraparte por excelencia. Ellos son, digamos que nuestra primera puerta hacia el gobierno federal de cada embajada. Y también la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, porque ellos manejan el tema de ciudades resilientes, ciudades verdes, movilidad, por supuesto, movilidad sostenible, que también incluso han sido parte, ha habido proyectos en ese tema. Entonces también han sido una muy buena contraparte de la que nos hemos apoyado y de sus inputs, insumos, experiencias que nos hemos apoyado. Como mejor aliado, pero insisto también por la naturaleza del proyecto, un aliado importantísimo es la GIZ, la Cooperación Técnica Alemana, también por las redes que esta agencia tiene, por los funcionarios alemanes y nacionales mexicanos con los que cuenta esa instancia, que son altamente expertos también en todo el tema y sobre todo tienen redes impresionantes también en los territorios, los gobiernos locales subnacionales. Entonces, han sido un gran aliado también para el desarrollo de esto, pero, repito, no porque sea nuestra cooperación técnica, sino por la misma naturaleza del proyecto. Y por supuesto, a Impact Hub, quienes, aparte de lo logístico, también tienen una gran experiencia en justamente este tipo de emprendimientos, y eso es, es lógico que nosotros como embajada acudimos a instancias como GIZ, como Impact Hub, para, digamos que, nutrirnos de estas experiencias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Ahí se lo van a pasar. Ahí está. Es muy interesante. Creo que he seguido, trabajo en temas de emprendimiento e impacto social y he seguido como esos tres y estuve en Chevening también, de la Embajada de Reino Unido. Pero bueno, en temas durante todo este tiempo que he trabajado en emprendimiento, he notado que hay una laguna en temas de educación de emprendimiento. Siempre es esta duda de que si se hace o nace el emprendedor, ¿no? Y efectivamente se puede crear esta mentalidad. En las diferentes iniciativas que ha tenido la embajada, incluso Impact Hub, ¿cómo es que han avanzado o cómo han encontrado también la forma de poder insertarse, no solamente en las universidades, porque las universidades ya tienen, por ejemplo, incubadoras, ya tienen como programas, ya están un poco más adelantados, pero cómo incentivar este tipo de educación en México desde una educación primaria, desde la niñez? Creo que es un tema muy fundamental que aún nos falta todavía como implementar. ¿Cómo lo han visto desde esta perspectiva diplomática o desde perspectiva externa a México? Si quieren, yo empiezo desde el tema del emprendimiento y es un poco lo que mencionaban, ¿no? Esta parte de decir, oye, estudiantilmente, pues hay muchas ideas, hay muchos proyectos, ¿no? Hay muchas ganas, pero de estas ideas a la acción, a la implementación, pues hay una brecha importante. Hay una brecha importante que parte de lo que los esfuerzos es empujar a que los jóvenes puedan decir, oye, aquí está tu idea, te la reconocemos, te apoyamos, ¿no? Te brindamos estas oportunidades. Por ejemplo, todas las ideas del Climate, es decir, tu idea es buena, ¿y cómo empujas esa idea, no? Y creo que parte de los Impact Days es tener ese tipo de conversaciones, decir, oye, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Porque no es labor, obviamente, de los programas desde mi punto de vista, de
diplomacia, de cooperación, es decir, pues vamos a educarlos a todos, ¿no? Porque ese debe ser un rol de nosotros desde el ecosistema, de tener, más allá que incubadoras, esto que mencionas que es cursos, ¿no? Esta parte de un conocimiento más profundo de habilidades para la vida, pues emprender es una habilidad para la vida, ¿no? Y es algo que se ha dejado muy, muy de lado. Hay algunos esfuerzos en la olvidada reforma educativa que se tuvo, se había integrado la parte de la educación emprendedora desde la primaria, ¿no? Y pues eso ya se borró. Entonces es pues empezar de nuevo y encontrar estos espacios para decir cómo vamos a asegurar que las personas que tengan buenas ideas, que lleguen a estas oportunidades, puedan encontrar este camino y no enfrentarse a lo que la mayoría de las personas se enfrentan en México, que es como a ser autodidactas del emprendimiento, es decir, pues déjame ver qué video me encuentro, déjame ver qué podcast sigo, déjame ver qué libro leo, porque no existe desde el principio pues una integración de la educación de negocios, de ser emprendedor, que para mí es habilidades para la vida. Eso es lo que yo te diría desde el ecosistema emprendedor mexicano, y justo es decir, ¿cómo podemos avanzar eso? Bueno, si alguien quiere complementar también desde su experiencia, adelante. Bueno, como complementando un poco lo que dijo Mario, bueno, seguro mis colegas desde Embajada van a entender también esta perspectiva. Es mucho más complicado trabajar con niños, ¿no? Hablando de intervenciones que enfocadas en niños, ¿no? ¿Por qué? Por temas de protección integral. Como son menores, son mucho más vulnerables a distintas cosas, necesitas consentimiento de los papás, las personas con las que trabajas tienen que estar como mucho más capacitadas para trabajar con niños. Y bueno, este es el estándar del British Council y la verdad a mí me encanta ese estándar y creo que todas las organizaciones que trabajan con infancias o con menores de edad deberían de tener así de altos sus estándares, ¿no? Entonces eso es un reto como de cajón que tiene que existir sí o sí. Y seguro mis colegas han como se han topado con eso, ¿no? En trabajar con infancias. Y otra parte, siento que a lo que vas, que es a lo que habla Mario, como hablando de la reforma educativa, es estás hablando como de cambio sistémico, ¿no? De que hay algún cambio en los estándares de la educación pública. Y bueno, el British Council tiene mucha experiencia haciendo ese tipo de trabajo para educación vocacional, por ejemplo, y como también para mejorar educación como en ciertas materias, como el inglés particularmente, y enseñanza del idioma inglés. Pero creo que se necesitan como conjugar muchísimas cosas, o sea, se tienen que alinear los astros, un poco hablando de lo que dijo Mario, para lograr eso, ¿no? Tiene que haber voluntad política, tiene que haber habilidad técnica para implementar algo así, porque trabajando con niños, ¿no? Y entendiendo sus niveles de desarrollo y todo. Entonces es complejo, pero creo que es muy válido. Y bueno, yo siempre, como ahorita me quedé pensando, creo que hay muchos Méxicos, pero hay un México que es súper emprendedor, ¿no? Hay un México, muchos de nuestros Méxicos son muy emprendedores, ¿no? Lo ves con la gente que está vendiendo paletas en las esquinas, ¿no? O sea, la gente quiere emprender en este país y esa voluntad existe, y justo como yendo a tu punto, que qué padre que fuiste Chifner, yendo a tu punto, pues sí, hay que aprender a canalizar ese enorme al emprendedor que cada mexicano tiene dentro. Así como decías que teníamos un priista dentro, yo creo que también tenemos un emprendedor. Y un americanista. Sí, un americanista también y todo. Pero sí, si alguien quiere complementar, si no, está bien. ¿Alguna última pregunta? ¿Una duda? Si no, los invitaría a hacer una última reflexión, un mensaje, como desde sus embajadas, hacia este ecosistema que ahora, pues, por los proyectos que tienen, pues, quieran o no, forman parte del ecosistema de impacto en cierta medida. Entonces, ¿alguna reflexión? Y Manuel, ¿quieres comenzar? Creo que en mi primera intervención me antecedía esa reflexión, pero quisiera entonces enfocar en el tema que nuestra embajada representa en México a un país que le tiene mucho afecto a México, mucho cariño, por muchas razones,
por la calidez de su gente, por su gastronomía, por las ciudades, los paisajes, las playas, el fútbol seguramente también. Nosotros sabemos que los mexicanos también le tienen un gran cariño, un gran afecto a los alemanes, desde su industria, desde su economía, desde su fútbol, aunque últimamente no ha estado tan bueno, pero a ver cómo nos va el próximo año. Y que esta embajada, la misión de esta embajada es seguir impulsando, fortaleciendo, robusteciendo, fomentando esta buena relación que tienen México y Alemania, que se traduce en prácticamente todos los campos de la política pública. Ahorita no se me ocurre un campo de política pública donde no haya colaboración entre mexicanos y alemanes, desde lo individual hasta lo institucional. Entonces, por eso también el compromiso de Alemania, que tanto recibe de México, también de regresar un tanto a México. México en Alemania incluso lo mismo, da mucho a Alemania, recibe mucho de Alemania, entonces eso es el espíritu de la cooperación. Y en la diplomacia del emprendimiento local, para regresar al tema de este panel, es un muy buen ingrediente para nutrir a la diplomacia formal, oficial, gubernamental que hay, y le da un muy buen insumo y le da una muy buena... Contribuye mucho a la diversificación de esta diplomacia un poco más rígida, esta diplomacia de emprendimiento, esta diplomacia social, le da un muy buen complemento. Perfecto, muchas gracias. Alejandra. Idéntico, como Emmanuel, quizá me adelanté un poco con mi reflexión final, entonces voy a rescatarlo un poco. Bueno, hablé del subtítulo de el programa Climate Skills, que es Semillas para la Transición, y aquí pues la transición es una transición justa, ¿no? Que es un concepto que se usa mucho en el ámbito de política climática, ¿no? Y es decir, que al transicionar a una economía de emisiones cero, una economía circular, nadie se quede atrás, ¿no? Entonces creo que todos estos proyectos tienen ese mismo enfoque, ¿no? De acelerar la transición con innovaciones juveniles, asegurándose de que los jóvenes no se queden atrás y de que los jóvenes jueguen un rol y el emprendimiento, sobre todo, juegue un papel en esa transición justa, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un enorme placer escuchar cómo las tres cooperaciones están impulsando como pequeñas semillas para una transición verde. Y ha sido también un placer como hablar sobre todo lo que necesitan esas semillas para crecer, ¿no? Se necesita voluntad política, ¿no? Desde que puede venir desde las COPs, se necesita expertise técnico, se necesita expertise y apoyo como de grandes personalidades, ¿no? Hace poco hablábamos de la realeza también, Entonces, bueno, es como muy gratificante saber que todos estos esfuerzos a su manera están como trabajando hacia un objetivo común y claro, dicho sea de paso, también con el sector privado, que es fundamental. HSBC ha sido como la piedra central de todo esto y todo el proyecto también refleja un compromiso del banco a las emisiones cero, a la economía circular y al trabajo como filantrópico con juventudes. Súper, muchas gracias. Mari Carmen. Sí, desde la Embajada de Suecia a nosotros nos encanta trabajar con jóvenes. Tenemos otro proyecto también de innovación y lo que queremos conseguir es, como dije, crear embajadores del clima y aprovechar el talento mexicano y apoyarlos y también, como dices, como justicia social, porque también el premio se enfoca mucho en llegar en todas las regiones de México. O sea, la convocatoria está dividida por regiones, entonces le llega mucho a Oaxaca, a regiones que no están tan conectadas como pues el norte o algo así. Entonces, y sí, o sea, que sea justo y también una parte importante que no había mencionado, nos fijamos mucho en la equidad de género. Este año hubo más solicitudes de mujeres que de hombres y también es un tema muy relevante y de emprendimiento también, como mencioné que hay una brecha que a veces es difícil trabajar, o sea, implementar, pero estamos trabajando en eso. O sea, este año también se concentra en los jóvenes, oye, ¿cómo vas a implementar esto? ¿Cuánto va a costar? O sea, ya más preguntas de emprendimiento.
Y pues también estamos haciendo como talleres, bueno, coaching con los jóvenes que ganaron de Jalisco. Entonces, bueno, el mensaje es eso, como que para nosotros lo principal es difundir los valores suecos también, que como mencioné, sostenibilidad, innovación, equidad, y entre otros, y ¿y qué más? Impulsar a la juventud, al talento mexicano y crear embajadores. Siempre digo eso. Perfecto, pues muchas gracias a los 3 invitados. Les pido un aplauso por compartir esta experiencia, estas oportunidades. A veces nos quedamos dentro de lo que es nuestro círculo cercano como emprendedores, como actores del ecosistema emprendedor, pero vemos que hay nuevos actores surgiendo con oportunidades importantes, interesantes y que agregan este valor al ecosistema y esta dinámica relevante, ¿no? De acceso a recursos, no solo financieros, sino de conocimientos, recursos de vinculaciones y exposiciones. Entonces, les agradecemos. Aquí tenemos unos reconocimientos para todos ustedes por participar en Impact Days. Un reconocimiento a Immanuel Brandt de parte de la Embajada de Alemania. Gracias por tu participación. Reconocimiento a Alejandra Trasoleros. Muchas gracias por participar de parte de British Council, y a María del Carmen Morales. Muchas gracias por venir de parte de la Embajada de Suecia. Y un último aplauso para ellos por su tiempo, y aquí un último aplauso. Sí, gracias.